Javier Valle López, coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Educativa Supranacional. Buenos días. No sé Buenos si podemos... días a todos. Buenos Un placer días. estar con ustedes. Buenos días. Queríamos ver esta parte sobre el bolsillo, cómo puede afectar, una primera valoración antes de saludar a nuestro otro invitado en la tertulia, una primera valoración de cómo ven, cómo le puede afectar al bolsillo de los ciudadanos, al bolsillo del Estado, esta nueva ley CELA. Bueno, antes de nada, siempre que hablamos de educación, yo creo que hay que comenzar agradeciendo al profesorado toda la misión tan durísima que está haciendo en estos tiempos de pandemia en los colegios. Yo creo que la cuestión de cómo afecte al bolsillo es evidentemente una cuestión importante, pero lo más importante es qué hacemos con ese gasto público. Dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, la Meta 4, que se refiere a una educación de calidad, exige la garantía para todos de una educación de calidad en condiciones de equidad. Yo creo que limitar las posibilidades de elección libre de los centros está de alguna manera generando que precisamente esa garantía de educación no se genere en las mismas condiciones para todos. Y esto es lo que puede resultar grave, ¿no? desde mi punto de vista. Valle, por esa apreciación. Vamos a dar la bienvenida también a Jorge Úbeda, director de la Fundación Promaestro. Buenos días, Jorge. Todavía no está. Bueno, enseguida se unirá a esta conversación. Decíamos que esto podría afectar esta nueva ley, ¿no? A los bolsillos de muchos padres al eliminar esta educación concertada y tener que elegir entre la pública y la privada, pero también va a afectar a las arcas del Estado indudablemente porque hay que ampliar toda la oferta de educación pública. Bueno, vamos a ver, la ley no elimina la enseñanza concertada. Lo que establece son nuevos mecanismos para que el Estado diseñe la oferta que tiene que hacer en cuanto a educación para garantizar ese derecho de todos a la educación. Lo que ocurre es que tiene que garantizar ese derecho de todos a la educación en un marco también de libertad de enseñanza, que tiene que ver con la creación de centros, y en el marco de libertad de elección de educación para los hijos, que tienen consagrados los padres como derecho también internacional, no solo en la Constitución española. Combinar esas tres cosas, la garantía del derecho de todos, con la libertad de crear centros, con la libertad de elegir centros, es un equilibrio muy complicado que en España resolvimos bastante bien con el modelo de conciertos. El modelo de conciertos permite que si yo quiero llevar a mi hijo a un centro privado porque tiene un tipo de educación que encaja con mis valores o con mi manera de entender la pedagogía, lo pueda hacer en las mismas condiciones que en uno público. Sin embargo, si yo tengo que ir exclusivamente a la enseñanza privada, tiene que salir efectivamente de mi bolsillo. ¿Esto es un límite a la libertad de elección? Hombre, yo creo que sin duda. Lo importante aquí, yo creo, es que la enseñanza pública y la enseñanza concertada y la enseñanza privada tienen que tener unos controles, en todo caso, de calidad para que esa enseñanza sea muy buena y dé a nuestros jóvenes lo que necesitan en realidad. Entonces, la problemática del gasto público en educación, yo creo que hay que enmarcarla también en la problemática de la libertad de elección de centros y en la libertad de creación de centros. El concierto lo resuelve bien. El concierto educativo era una política que lo resuelve bien. ¿Cuál es la discusión? La ley no termina con los centros concertados ni cierra centros concertados. Esto no es así. Lo que hace la ley es regular esa demanda entre centros públicos y centros concertados con unos criterios que son más estrictos a la hora de que los padres elijan el centro al que quieren llevar a sus hijos. Eso es lo que es discutible desde algunos sectores de la enseñanza, ¿no? Eso puede provocar que algunos padres que quieran llevar a sus hijos a un determinado centro concertado ya no tengan un centro concertado en su zona y tengan solo la alternativa de la educación pública, ¿no? De la privada, la privada o de la pública, efectivamente. Yo creo que, mire, yo le voy a poner un ejemplo. Imagínese que unos padres quieren llevar a sus hijos al colegio alemán porque les gusta la enseñanza alemana, porque, bueno, pues a lo mejor son bilingües o uno de ellos es alemán, ¿vale? Le pongo este caso. El colegio alemán no está concertado.
Entonces, si esos padres quieren esa enseñanza en un colegio bilingüe alemán, evidentemente, si no está concertado, tienen que pagárselo de su bolsillo. El padre que puede hacerlo está en mejores condiciones que el padre que no puede hacerlo. Y esto no sé si va mucho con el concepto de equidad. Pero, por otro lado, lo que no podemos consentir es que la enseñanza privada y la concertada no tenga unos criterios de admisión que, de alguna manera, permitan que toda la población tenga acceso a todo el modelo educativo. Ese sería el ideal. Hay países que resuelven esto con el cheque escolar, es decir, dando unas subvenciones a las familias para educación y con esas subvenciones eligiendo centro. No son modelos perfectos ninguno. Lo que está muy claro es que tiene que haber un equilibrio entre una educación pública de una enorme calidad, de la misma que la privada y la concertada, porque la calidad de la educación es una garantía que tiene que dar el Estado a todos los ciudadanos, no solo a la gente que tiene dinero, sino a todos los ciudadanos. Y eso supone invertir mucho en educación pública y, evidentemente, ayudar a las familias que quieran elegir un tipo de educación a que puedan hacerlo. Ese es el modelo de los conciertos. Ese es el modelo de los conciertos. Vamos a darle la bienvenida ya a Jorge Úbeda, director de la Fundación Promaestro, que se acaba de incorporar a esta tertulia. Buenos días, Javier. Jorge, Buenos perdón. Días. Buenos días. Encantado de saludarte. Aprovecho para saludarte, Jorge. Un saludo. Igualmente, Javier. Estábamos hablando ahora mismo, apuntaba Javier Valle, a ese desequilibrio que parece que se va a producir entre la educación pública y la privada con esta nueva ley. No sé si nos puede aportar, bueno, pues su punto de vista. Bueno, sí, os he podido escuchar casi desde el principio y es verdad que este es un debate que se plantea cíclicamente, ¿no?, en el debate educativo en España, y como muy bien decía Javier, parece que esto era algo que teníamos resuelto y que además reflejaba un consenso constitucional ganado, ¿no?, en el artículo 27, y sin embargo se producen estos desequilibrios cada vez que hay un ciclo político diferente, ya sea bien porque unos pues pretenden, diríamos, limitar el derecho a la libertad, o ya sea porque otros, diríamos, lo quieren ampliar máximamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso hace que se extremen, diríamos, las posiciones de disenso en vez de buscar los puntos de acuerdo, teniendo en cuenta que evidentemente en este terreno siempre vamos a encontrar algún disenso. Yo por introducir un elemento que quizá faltaba en la ecuación, es verdad que esta nueva ley, como las anteriores, sigue sin abordar el déficit de financiación de la escuela concertada por parte de las administraciones públicas. Y ese también sería un elemento importante. Mucho de lo que a veces quiere resolver ahora esta ley con respecto a la escuela concertada, pues con el tema de las cuotas, con el tema de la segregación escolar, etcétera, tiene también una posibilidad de resolución. No es la única, pero es importante precisamente que se produzca que se resuelva, ¿no?, ese déficit de financiación que hace que muchos colegios concertados pues realmente no puedan abordar los gastos que tienen fruto precisamente de su proyecto educativo, ¿no? Solo pueden abordar con esa financiación los gastos prácticamente solo de profesorado, ¿no? Abordar ese déficit de financiación sería una posibilidad también diríamos, calmar las posiciones extremas en el disenso y encontrar posiciones, diríamos, un poco más de acuerdo en todo este debate. Por otro lado, efectivamente, garantizar la libertad de enseñanza es una libertad constitucional. Es verdad que hay que garantizar la posibilidad de que todos, diríamos, los estudiantes y las familias se puedan beneficiar de una educación de calidad, esté en la escuela concertada o esté en la escuela pública, ¿no? Y en esa medida también incorporar a la escuela concertada a la asunción de las cargas sociales que ahora mismo acumula fundamentalmente la escuela pública con respecto a toda esa población que tiene pues una situación socioeconómica de vulnerabilidad o incluso de exclusión social. Sabemos, los datos están ahí, esos datos no se le esconde a nadie. Bueno, al ser la educación concertada también una educación que recibe fondos públicos, pues es de esperar también que se sumen, en la medida de lo posible y mayoritariamente, a ese reparto de esa carga educativa que también sabemos, Javier lo sabe bien también, la evidencia nos dice que
los centros, diríamos, donde se acumula poblaciones con problemas socioeducativos, pues tienden a funcionar peor. Y aquellos centros donde la población está heterogéneamente repartida, pues tiende a funcionar mejor para todos, para los que tienen dificultades, pero también para los que realmente pues avanzan sin muchos obstáculos en su educación. Yo creo que ahí hay espacios de acuerdo que quizá este ruido siempre en el que ya vivimos políticamente pues impiden verlo y extremamos de alguna manera las posiciones de disenso. Sí, yo, si me permitís, yo quería en esta variable que introduce Jorge del disenso y del consenso llamar la atención sobre que más allá de los puntos en concreto de esta ley o de cualquiera, lo que es preocupante, a mí al menos me lo parece y creo que es de destacar en un programa como este, es que ninguna de las leyes orgánicas en materia educativa en España haya conseguido el consenso entre los dos grandes partidos del país. A mí esto me preocupa porque genera lo que yo he denominado leyes zombies, es decir, que nacen, pero nacen muertas casi porque se sabe que cuando cambie el gobierno va a cambiar la ley. Y cuando hablamos de los gobiernos preocupados por una educación de calidad, el cambio constante en la legislación educativa genera en el profesorado una presión reformística, una saturación de cambios, un desgaste de energía en adaptarse a los nuevos cambios que evidentemente no ayuda para nada a centrarse en las revoluciones educativas que verdaderamente necesita un sistema del siglo XXI. La educación por competencias, la calidad, la equidad, el ir a un currículum mucho más adaptado al siglo XXI, el formarse los profesores para adaptar las nuevas necesidades. Todas esas cuestiones, cuando estamos en periodos de cambio cada 7, 10 años, es muy difícil consolidar un profesorado que se pueda dedicar, una vez que se ha estabilizado en los cambios, a mejorar su práctica docente y a formarse. La reforma educativa constante sin consenso no ayuda, claro. Es grave y deberíamos hacer una reflexión verdaderamente muy profunda. Grave es esta ley, que no tiene el consenso, pero grave fue la ley Wert, y hay que decirlo, que sabía que nacía zombie porque en cuanto llegase otro gobierno la iba a cambiar y así no podemos seguir. Se han perdido oportunidades de pacto históricas y esto hay que denunciarlo. Esto me parece gravísimo, en mi modesta opinión. Pues desde luego que sí, parece que estamos en una contienda política constante en el tema de la educación. Hay algunos otros temas, ¿no?, espinosos, digamos, que se han tratado en esta ley. Por ejemplo, estoy pensando en los centros de educación especial, ¿no? De aquí a 10 años tendrán que absorber los centros normales ese tipo de educación. ¿Qué es lo que va a suceder con esos centros? Y luego, ¿tienen capacidad los centros habituales para, pues para dedicarse a ese tipo de educación que requiere pues de muchos cuidados y de una formación muy específica? Sí, la verdad es que, no sé, Javier, si querías tú. Yo, la verdad es que gracias. Esta es una cuestión, efectivamente, como señalas, pues espinosa, que ha suscitado mucha preocupación en las familias. Yo aquí te puedo hablar no solamente como alguien dedicado al mundo educativo, sino como padre de un niño que... Y os diré que me parece que ahí hay de nuevo debates que están de alguna manera desenfocados, por decirlo así. Es decir, es verdad que esa disposición adicional cuarta es una disposición adicional que a las familias les despierta la preocupación de qué va a pasar con los centros de educación especial, porque se habla de ese horizonte de que todos los centros ordinarios pues puedan incluir entre su alumnado a las personas que tengan pues alguna dificultad o alguna discapacidad intelectual o de cualquier otro tipo que se puedan incorporar a los centros ordinarios y que entonces los centros de educación especial se queden como centros de referencia. También es verdad que esa disposición adicional cuarta es la primera vez que aparece en la ley que se va a escuchar a las familias, cosa que no ocurría en ninguna de las formulaciones anteriores de la ley con respecto a este tema, ¿no? En lo que se refiere a la escolarización. A mí, de nuevo, me parece que aquí tenemos un debate en el que no centramos bien, como pasa muchas veces en educación, porque el peso ideológico es excesivo en el debate educativo,
no centramos bien dónde están las cuestiones. Tenemos un sistema educativo que, especialmente en secundaria, sabemos que tiene muchos problemas con respecto a la integración de los alumnos con dificultades de aprendizaje. Ya no hablamos solamente de alumnos que tengan alguna discapacidad intelectual, sino que estamos hablando de alumnos que a lo mejor tienen dificultad con las matemáticas, con el inglés, con la lengua o con las ciencias naturales. Y tenemos dificultad para integrar a esos alumnos. Imaginémonos la dificultad que podríamos encontrar para poder integrar a alumnos que ya tienen, diríamos, diagnósticos y tienen situaciones educativas especialmente graves. No está preparado nuestro sistema educativo. Hemos perdido 10 años en dotar de recursos a los centros ordinarios para que puedan hacer esa transición, para que realmente podamos tener una educación inclusiva. Y las familias que tenemos hijos con alguna discapacidad intelectual, queremos, como todas las familias, pues la mejor educación para nuestros hijos. Y la educación especial existe fundamentalmente porque muchas personas, muchas familias, profesores, centros educativos que se han comprometido con esta población han tenido que poner en marcha estos proyectos educativos porque la escuela ordinaria no ha sido capaz de ofrecer un espacio para que estas personas puedan escolarizarse en la escuela ordinaria. Tenemos también el reto del currículo, ¿no? Mi hijo va a terminar en la escuela especial su proceso de educación y no va a tener ninguna titulación equivalente a la de sus hermanas, por ejemplo. No va a terminar con el título de la ESO. Eso es un problema también de inclusividad del sistema, ¿no? Hay muchos temas que tenemos que tratar aquí con respecto a la educación especial, la educación de las personas con discapacidad, que no son el problema de la escolarización. Ese es un problema, pero creo que tenemos que tratar de enfocar este debate en los lugares en los que se hace especialmente serio alcanzar acuerdos y recuperar el tiempo perdido. ¿El cheque escolar puede ser una solución para encontrar el consenso entre distintos sectores sociales? Esto, Javier, que conoce muy bien, ¿no? El cheque escolar es una fórmula que en algunos países se ha venido produciendo. Tiene también sus detractores, porque evidentemente el sistema educativo, es decir, el servicio educativo no es un servicio como otros servicios de consumo, en los cuales, bueno, pues uno pueda contar con un dinero y con ese dinero comprarse un chaquetón rojo en un gran almacén o comprárselo verde en otro gran almacén. El sistema educativo está al servicio de las personas. El servicio educativo busca el máximo desarrollo integral para todos. Y de ahí lo del principio de inclusión, y de ahí precisamente que las personas que tienen alguna discapacidad tengan el mismo derecho que las demás a tener la mejor educación posible para ellos, En centros ordinarios cuando es posible, en centros que no sean ordinarios porque tienen una discapacidad muy específica y solo ese centro les puede permitir el máximo desarrollo integral. Por tanto, el tema de la educación no es solo un tema de consumo, no es un bien más que se puede comprar. El cheque educativo, yo creo que en países de nuestra tradición, donde el concierto estaba equilibrando razonablemente bien la oferta educativa pública con el derecho de libertad de elección de centros de las familias y la libertad de crear centros docentes, puede ser una magnífica solución. Es una solución que está funcionando no solo desde la LOE del 2006, sino muchísimo antes, desde la LODE. Es decir, los conciertos educativos son una herramienta educativa desde los primeros minutos de la transición. Lo que hay que hacer, yo creo, con los conciertos es analizar muy bien cómo ese modelo de conciertos se hace más equitativo para combinar todos estos derechos y, como decía antes Jorge maravillosamente bien, realmente cubrir los gastos de la concertada. ¿Que eso debe suponer una libertad absoluta de la concertada para admitir solo a quien le dé la gana o para cobrar además cosas extraordinarias a las familias? Hombre, evidentemente no. Yo creo que la concertada, en el momento en que recibe fondos públicos, tiene que tener un control de que esos fondos públicos, evidentemente, se destinan a aquello para lo que se han proporcionado esos fondos, que es para dar una educación de calidad para todos. Yo no soy muy partidario del cheque escolar. Creo que los conciertos educativos son una fórmula en España muy adecuada y lo que hay que hacer es llegar a un consenso sobre estos conciertos. Pero estamos en la misma. Mientras no desideologicemos excesivamente esta cuestión y vayamos a la raíz de lo que significa combinar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, yo creo que no estaremos jugando limpio
no estaremos jugando limpio, porque un partido lo va a ver de una manera y otro de otra manera. A mí esto es lo que me parece. Jorge, no sé si quiere apuntar algo. No, yo con respecto al cheque escolar estoy más o menos de acuerdo con Javier, por elementos, diríamos, por los mismos elementos que él dice, y también en parte, diríamos, como por esa cultura de la que formamos parte y que quizá, diríamos, no sería capaz de asumir un elemento de estas características, ¿no? Yo, de hecho, creo que una de las características peculiares que tiene el debate educativo en nuestro país tiene que ver con que no hemos encontrado, diríamos, un suelo común desde el cual también articular nuestras diferencias, ¿no? Es decir, yo creo que las diferencias en educación son muy importantes, la pluralidad es muy necesaria de proyectos educativos, de visiones educativas, etcétera, pero necesitamos que se produzcan a partir de un suelo más o menos compartido, ¿no? Diríamos, una buena educación para todos y todas las personas, eso realmente beneficia al conjunto de la sociedad. También lo tenemos muy estudiado, ¿no? Personas que terminan su ciclo educativo, que lo continúan después en su FP, en la universidad, es decir, que no abandonan el sistema tempranamente, sabemos que eso luego crea sociedades pues más prósperas, personas con menos problemas de salud, menores índices de delincuencia, mayor participación política, mayor capacidad de participar políticamente en la deliberación desde posiciones, diríamos, de consenso y de moderación. Entonces, todo eso realmente beneficia y tendríamos que ser capaces de identificar ese suelo común sobre el cual la sociedad española puede, de alguna manera, articular sus diferencias en el asunto educativo. A partir de ese suelo común es probablemente más fácil el que tengamos leyes que duren durante un tiempo muy largo y que luego puedan articular de vez en cuando las diferencias que aparecen y los contextos que nos exigen responder a este tipo de cuestiones, ¿no? Hablamos aquí de la libertad de elección de las familias, pero no metemos, por ejemplo, la variable demográfica, ¿no? Si metiéramos la variable demográfica en la discusión sobre educación, pues probablemente hablaríamos también en otros términos, ¿no? Sabemos que somos un país con una demografía de pirámide ya invertida. ¿Eso qué va a significar para la programación escolar? ¿Eso qué va a significar para las plazas escolares? ¿Eso qué va a significar para nuestro futuro como sociedad? ¿Qué va a significar para la educación? Una variable más de la cual no estamos hablando y que, diríamos, podríamos poner también en ese suelo común de qué queremos como país. Quizá nuestros debates educativos están demasiado vinculados al pasado y somos incapaces de proyectarnos hacia qué podemos hacer mejor en el futuro de lo que ya estamos haciendo. Pero fíjate, si me permitís, nada, un matiz, estando completamente de acuerdo con Jorge. Yo creo que precisamente ese suelo común se encuentra más fuera de los contextos políticos y de los contextos de los partidos en el ámbito educativo que dentro de los partidos. Y esto es lo que es una pena, porque cuando hablas con la gente que está a pie de tiza, como digo yo, a pie de pizarra en los coles, los directores, los padres, te encuentras padres, directores y profes de muy distinta línea ideológica, de muy distinto voto a la hora de enfrentarse a una urna y que tienen mucho suelo común, que tienen muchos acuerdos en común. Yo creo, en mi modesta opinión, que el error está en intentar hacer leyes que regulan todo el sistema educativo con demasiado detalle, en lugar de ir a una ley más general, con unos fundamentos comunes, que esas bases comunes de las que hablaba Jorge se establezcan en una ley orgánica blindada, como está un poco blindada la Constitución, que para cambiarla se necesita una amplia reforma, ¿de acuerdo?, parlamentaria. Blindar una ley educativa, que la propia ley diga, bueno, si queremos reformar esto hace falta una inmensa mayoría del Parlamento. Y que esa ley, que fuese de mínimos, pudiese luego estar con determinados cambios mediante decretos puntuales que tuvieran que ver con aspectos más concretos, como un momento de la financiación o la evaluación, etcétera. Quería preguntar, porque en este contexto de pandemia que estamos viviendo, sí que se ha visto que las empresas han tenido que digitalizarse a marchas forzadas y precisamente la digitalización es uno de los puntos que se incluyen en esta ley. Me surgen dos dudas. La primera, ¿vamos tarde con el tema de la digitalización en los centros escolares o en la
o en la educación. Y la segunda, también hemos visto que esta digitalización ha puesto de manifiesto las diferencias entre alumnos que no pueden tener acceso a esos ordenadores o a esos móviles o tablets y los que sí. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Mira, ahí, si me permites, Jorge, sí que te respondo. Sí. Yo no sé la opinión de Jorge, pero desde luego ahí sí que te respondo rotundamente. Vamos muy tarde. Hace muchos años que la Unión Europea está hablando de la competencia digital como una competencia clave para introducir en la enseñanza. Hace muchísimo tiempo que los chavales nacen con una tablet debajo del brazo, que están esperando la consulta al pediatra con el móvil de su madre, que hacen puzzles digitales con pantallas táctiles. Y nuestra escuela sigue muy centrada en una tradición de enseñanza basada en lo manual, en la cultura del papel, y yo creo que realmente hemos llegado tarde. La cultura de lo digital no está reñida ni con el buen conocimiento, ni con el buen aprendizaje, ni con la lectura, ni con nada de eso. Desde luego, estamos en una era digital y la escuela sigue todavía en una era anterior a la era digital. La pandemia ha puesto esto de manifiesto y ahí de nuevo debo reconocer la inmensa labor del profesorado, la inmensa labor de las familias por suplir el cierre de las escuelas a través de tecnologías digitales y virtuales. ¿Por qué ha sido un esfuerzo tan grande? Evidentemente porque no estábamos preparados. Esos son los grandes debates de los que debiera ocuparse una ley de educación. Cómo hacemos un currículo verdaderamente actual, verdaderamente contemporáneo, digitalizado, cómo formamos al profesorado en nuevas metodologías competenciales. Estos son los grandes problemas de la educación del país. No el debate de religión sí, religión no, aprobamos o no, repetimos o no. ¿Cómo damos las clases para que haya calidad de educación? Creo que esto a mí me parece determinante y estamos tardísimo. Y esta ley tampoco resuelve excesivamente el problema de la digitalización, porque tendría que asumir ya el paradigma de las competencias clave que viene de la Unión Europea, que es un mandato de la Unión Europea para la educación, y asumir un enfoque competencial en el cual la digitalización como manera transversal de acceder al conocimiento debe ser lengua vehicular. Ahora que hay tanto jaleo con esto, la lengua vehicular. Señores, la digitalización es una lengua vehicular más de acceso al conocimiento y a la educación. Pongámonos las pilas en esto o nos quedaremos muy atrás, muy atrás. Sí, yo estoy... Tiene que introducir aquí un punto, es decir, lo que pasa aquí es que los colegios también están entendiendo la digitalización como el uso de pantallas digitales y no el conocimiento de la tecnología. Es decir, faltan clases de robóticas y sobran Chromebooks en las aulas. Es decir, bueno, claro, es decir que al final tenemos colegios y hemos visto, por ejemplo, entrar a todos los colegios de fomento en este último tiempo, llegando a un acuerdo con Google para meter Chromebooks en las aulas de todos los alumnos a partir de X edad, y sin embargo no hemos visto un plan de robotización o de robótica para poder aprender. Y como un montón de colegios, tanto privados como públicos, donde no se está entrando a las competencias digitales y lo que estamos creando son consumidores digitales. Es decir, yo como padre, por ejemplo, no quiero tener a 4 hijos en mi salón, cada uno con un ordenador, sin saber lo que están haciendo en él, con la posibilidad de que lo hackeen, haciendo lo que quieran. Y sin embargo, por ejemplo, ahí en España malentendemos que lo que se está haciendo es consumidores digitales en lugar de darles claves para que puedan coger competencias digitales. Pero mira, en gran parte porque confundimos dos términos que en educación son trascendentalmente diferentes, y es información y conocimiento. La información no es conocimiento. Efectivamente, lo importante no es tener una pantalla, como casi todo, es lo que haces con ello. Y lo importante no es un libro, depende qué libro, porque hay libros, evidentemente, que también son bastante poco educativos. Por tanto, la cuestión no es libro o pantalla. La cuestión es que el nuevo medio de acceder al conocimiento es el medio digital. Y lo que hay que hacer es aprender a usarlo, entre otras cosas con herramientas de crítica, de reflexión y de uso ético y seguro. Porque esto es muy importante en la época digital. Nunca antes la humanidad tuvo la oportunidad de enseñar tanto en tan poco tiempo y a tanta gente. Se llama revolución digital. Pero para enseñar todo a tanta gente en tiempo real hay que darles herramientas críticas y de reflexión para evitar el adoctrinamiento masivo, para evitar que no se tenga un pensamiento propio, para evitar la uniformización de pensamiento. Eso es educación digital. Educación digital no es el cacharreo con las pantallas, es saber adquirir
conocimiento a través de la información que aparece en las fuentes que hoy son las radicalmente primordiales para acceder a la información, y son fuentes digitales. ¿Y cómo se aprende eso? Con un uso ético y responsable, enseñando efectivamente que lo importante de la información digital es el procesamiento interno que hacemos para asumir críticamente y no como borregos una información que nos entra por vía digital. Esta es la gran revolución. Sí, en definitiva, si os fijáis, o por lo menos yo escuchándoos lo miro así, estamos hablando de los valores propios de la educación liberal humanista. Es decir, al final la cuestión digital no es una cuestión del instrumento, ¿no? Es una cuestión, diríamos, del sujeto que se educa y del sujeto que educa, ¿no? Del profesorado y de los estudiantes, ¿no? Y de si efectivamente tiene esas competencias, las llamamos ahora, ¿no? Pero antiguamente también las llamábamos virtudes, ¿no? Que les permiten abordar precisamente el nuevo medio, el nuevo ambiente en el que se desempeña nuestra vida, que es ese medio ambiente digital. Y necesitamos esas competencias, esas virtudes que son el pensamiento crítico, la capacidad de empatizar con los otros, que ahora llamamos la competencia cultural, etcétera. Todas esas cuestiones que ahora llamamos competenciales y que vienen a recoger con un lenguaje nuevo y de una manera nueva, de una manera renovada, lo que era también esa tradición claramente pues europea, liberal, humanista, de la educación. Y eso tiene que pasar a nuestro currículum, que ha ido simplemente entendiendo que esa tradición es acumulación de conocimientos, y tenemos que rescatar de esa tradición que esa acumulación de conocimientos no era el fin, sino que era el medio precisamente para generar esas virtudes o esas competencias, ¿no? Yo creo que ese es un reto, como dice Javier, en el que vamos siempre tarde y que necesitamos abordarlo urgentemente. Lo que pasa es que difícilmente se puede coger esa posición crítica si el modelo de conocimiento es a través de Wikipedia o del buscador de Google. Es decir, que o establecemos muy bien cuál es el modelo en el que el chaval, si no lee a Chesterton, si no está leyendo lo que es la base de nuestra cultura, cuando coja Google y le digan, oye, busca el Concilio de Asís, pues lo que diga Google. Oye, ahora busca esta terminología, la que busca Google. Es decir, a ver, para Google es fantástico, y para Apple también. Van a ser multimillonarios, mucho más. Y además van a tener los datos de nuestros hijos, y va a ser fantástico para ellos. Para ellos su negocio es fantástico. Nosotros como sociedad vamos a ir a un mundo de unipensamiento, que es, oye, ¿qué ponía Google sobre este tema? Además, Google, Twitter, Facebook y demás han demostrado en las elecciones americanas que lo de la censura lo llevan fácil. Con lo que si quieren imponer un pensamiento único lo tenemos claro. Entonces, esta ley, ¿no?, también está marcando un camino, o puede marcar un camino en el que se pierda la libertad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí también hay... Sí, adelante, Javier. No, adelante, Jorge, tira. No, que como hay que también es verdad que eso, que es uno de los riesgos, ¿no?, a los que tenemos, a los que estamos, diríamos, expuestos, ¿no?, en este nuevo ciclo civilizatorio digital, de ciudadanías digitales, de democracias digitales, etcétera, de sociedad digital. Pero eso, yo que visito muchas escuelas y conozco muchos profesores, pues también ves muchos proyectos educativos en los que la integración de lo digital se hace precisamente desde un posicionamiento crítico, con el acompañamiento de profesores que han empezado a tener un dominio sobre esas herramientas, pero que ese dominio lo han articulado y lo han integrado con el conocimiento. Y entonces ves blogs de alumnos, proyectos digitales, proyectos de aprendizaje servicio, ves un montón de cuestiones que integrándose en el medio digital no se limitan a copiar simplemente lo que dice la Wikipedia o las primeras entradas que te da un buscador cualquiera, sino que realmente hacen un ejercicio de síntesis. Generalizar esas prácticas, hacerlas llegar a más centros, que impacten en la reforma del currículo. Ahora se va a abordar una reforma del currículo inmediatamente, ahora que se acaba de aprobar la ley. Todo eso es lo que tiene que llegar. Y ya se está haciendo, como decía antes Javier, se está haciendo gracias al esfuerzo de muchísimos profesores que a veces sin muchos medios y sin mucho apoyo por parte de la administración, sin embargo, están tratando de precisamente generar esa situación. Entonces yo creo que tenemos ejemplos de todo, de los riesgos, pero también de respuestas educativas muy prometedoras a esos riesgos a los que nos enfrentamos.
Para eso, mira, a mí me parecen determinantes dos cuestiones a la hora del uso tecnológico. Uno, transmitir que las fuentes deben ser solventes y segundo, que en cualquier caso siempre se dirijan los estudiantes a diversas fuentes. Es la única manera de evitar un adoctrinamiento y un pensamiento único. Son dos destrezas relativamente sencillas, relativamente iniciales y que hay que trabajar antes de cualquier uso digital, ¿no? Como ya se acercan las 9 de la mañana y ya que estamos hablando de educación, sé que ambos son padres y que tienen deberes de padres, así que vamos a terminar aquí este debate, un debate interesantísimo sobre educación, sobre esa nueva ley. Quiero agradecerles de nuevo Javier Valle López, coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Educativa Supranacional, muchas gracias, y Jorge Úbeda, director de la Fundación Promaestro. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un honor y a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias a los dos. Un placer, muchas gracias. Buen día.